a traer el sermón sobre el mensaje a la iglesia de Sardis. Vaya conmigo a la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 3 y vamos a leer los versículos del 1 al 6. Apocalipsis capítulo 3, versículos del 1 al 6. Alabado sea el Señor. Bendito el que vive para siempre. Apocalipsis capítulo 3, versículo del 1 al 6. Aleluya. Alabado Dios. Vamos entonces, aleluya. Nos ponemos de pie para leer la palabra del Señor, dándole gracias y gloria al que vive. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis 3 del 1 al 6. Dice así. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma la otra cosa que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tiene unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Alabado sea el Señor. Gloria al que vive. Podemos sentarnos, hermanos. Hoy vamos a hablar sobre uno de los mensajes más duros que Jesucristo dio a una de las iglesias. Primero, ubiquémonos en dónde está Sardis. Sardis se encuentra o se encontraba a 35 kilómetros al sureste de Tiatira y estaba a 80 kilómetros al norte de Filadelfia. Fue fundada por el rey Giges, que era un rey griego. Pero Sardis fue conquistada por el Imperio Romano, y al caer en las manos de los persas en el año 549 por Ciro el Grande, y luego fue conquistada en 218 a.C. La ciudad de Sardis, para que tengan una idea, era una ciudad que estaba en una meseta que por el este, oeste y el norte de la ciudad era imposible llegar, porque era una meseta que quedaba al borde de un precipicio y solamente
la ciudad de Sardis podía ser entrada por el área sur. Y ahí ellos hicieron una muralla. Así que los habitantes de la ciudad de Sardis decían que ellos vivían en la ciudad impenetrable. Era una ciudad impenetrable porque por los tres áreas, ¿verdad? La única entrada que tenía Sardis era en el sur y estaba protegida porque por los demás lados había un gran riesgo que no podía nadie escalar. Pero ¿sabe qué? A pesar de que ellos se sentían y decían que era la ciudad impenetrable, fue invadida y fueron sometidos porque los soldados de las murallas, cuando el emperador Ciro el Grande fue a conquistarla, ellos pensaban que nadie las podía invadir o podía entrar a la ciudad. Se confiaron demasiado y la historia nos dice que todos los vigilantes de la muralla se durmieron a las 3 de la mañana y los guerreros de Ciro escalaron la muralla y sometieron fácilmente a la ciudad sin ninguna resistencia. Por eso es importante que hoy entendamos que nosotros en nuestra vida no podemos pensar que somos intocables. Hay gente que cree que porque le sirve a Dios, porque buscan del Señor, han llegado a una posición y piensan que porque han alcanzado una posición, un estándar, porque han visto la gloria de Dios, ellos piensan que el diablo se olvidó de ellos, que el diablo no los puede tocar, y ellos ¿qué hacen? Se descuidan. Y la Biblia me dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por lo tanto, el enemigo siempre estará rodeando nuestras vidas a ver si nosotros nos hemos descuidado, no hemos confiado tanto pensando que somos intocables como la ciudad de Sardis, y bajo los descuidos que pueden haber en nuestra vida y la sobreconfianza de que somos hijos de Dios, dejamos de orar, dejamos de buscar el rostro de Dios, dejamos de buscar su presencia, no nos humillamos delante del Señor. ¿Y sabe qué? Vienen las caídas. Por eso grandes hombres de Dios han fallado, porque han creído que nada los puede tocar. Y nosotros tenemos que entender algo importante. Entre más alto sea la montaña, más duro sopla el viento. Escuche bien. Entre más alto. Mire, los vientos que suceden en una tempestad, por ejemplo, en la que tuvimos hace poco, si en el mar, en la playa, esos vientos están a 40 millas por hora, en un pueblo como Utuado, como Jayuya, como Orocovis, se sienten a 60. Porque hay una ley que dice que a más alturas, más duro sopla el viento. Y eso es entendible, y tenemos que ver que entre más alcancemos y entre más busquemos y estamos subiendo
en jerarquía en el Señor, mientras Dios nos va dando gracia y vamos alcanzando su, aleluya, su estatura, más duro soplan los vientos, más duro soplan las tempestades y las luchas. Y nadie de los que estamos aquí, ni los que nos puedan ver por Facebook o por YouTube, nadie está susceptible a caer. Todos podemos caer. Por lo tanto, tenemos que día a día sostenernos de la sotana de Jesucristo para no caer. Ahora bien, Sardis fue una ciudad que en su desarrollo comenzaron a producir lana, y esa lana, los Sardis hicieron algo innovedoso, y nos dice la historia que fue la primera ciudad que empezó a tiñar, a darle color a la lana, y empezaron a darle colores vivos. Por lo tanto, el precio de la lana que producía el Sardis era mucho más costosa, porque de ahí salían lana de color rojo, colores azules, colores verdes, colores que eran distintivos, diferentes a toda la demás gente que producía lana. Y la gente rica de Roma y la gente rica del Imperio Romano buscaba y pagaba grandes cantidades de dinero para que le llevaran lana y ropa producida de Sardis, porque era el único lugar que producía la lana con color, que no fuera blanca. Esta ciudad fue tan importante y tan progresiva que comenzó a desarrollar la moneda como un intercambio económico. Así que los bancos también empezaron a desarrollarse en Sardis. Y tanto y tan poderosa fue la industria que en el año 17 después de Cristo, Sardis tuvo un gran terremoto que destruyó prácticamente la ciudad. Y solamente se pensaba que ya la ciudad no iba a ser usada, pero como era tan importante la economía romana, el emperador Tiberio la hizo reconstruir de nuevo. Por lo tanto, los habitantes, ¿por qué digo eso? Porque los habitantes de Sardis se vieron comprometidos con el emperador a adorar y servir a lo que Roma servía. Y hay mucha gente que es así. Se ven comprometidos con lo que les regalan, con lo que le dan, y prefieren, aunque estén equivocados, seguir haciendo eso por caridad, por agradecimiento. Este pueblo, Sardis, tenía una diosa pagana que adoraban, que era la diosa Cibeles, también conocida como Artamesis o Diana. Muchas de sus imágenes fueron figuras con mujeres sentadas sobre un trono con uno de los leones al costado. Y quiero que entienda bien esto. La diosa Cibeles, a la cual adoraban la gente de Sardis, se le conoció más adelante como la reina de los cielos. Y era una diosa
para el Imperio Romano muy importante, donde una de las 7 maravillas del mundo fue construida a esta diosa, que también se le conocía como la diosa Diana. Esta misma diosa y este mismo sistema religioso, que un día Pablo se tuvo que poner de pie y reprender, y la iglesia que se levantaba primitiva en aquel tiempo tuvo que hacerle frente a la adoración a la diosa Cibele o a la diosa Diana, porque ella promovía la promiscuidad y las relaciones fuera del orden bíblico y atraía a la gente a cometer todo tipo de pecado, aleluya, sexual, y corrompía a los niños, a los jóvenes. Y esta mujer, esta diosa que la gente adoraba, se le conoce como la madre de los dioses o la reina de los cielos. Es interesante, hermano, porque durante la Segunda Guerra Púnica, los romanos secuestraron la imagen de Cibele de Asia Menor. Y esto es interesante, creo que lo escuché bien. Y la llevaron a Roma. Los romanos, en una invasión que tuvieron al Asia Menor, que de hecho la iglesia de Sardis fue fundada por Pablo en su segundo viaje, donde Pablo estuvo 2 años en el Asia Menor, en ese lugar. Y Pablo levantó la iglesia de Sardis y tuvo que luchar, como les dije, contra la adoración a esta diosa, porque muchos cristianos iban a la iglesia y luego se iban a cometer pecado al templo de la iglesia Cibeles. Cuando vemos eso, hermano, nos damos cuenta que los romanos toman secuestrada la imagen de la diosa Cibele, la llevan a Roma. Luego el emperador Augusto elevó el culto a Cibeles de tal manera que construyeron un templo o un palacio enorme, porque el emperador Augusto quiso honrar a la diosa Cibele. Aleluya, gracias, gracias, hermano. A la diosa Cibeles. Y más tarde, y ahí es donde viene lo que quiero llevarle. Más tarde, en ese mismo templo, cuando el Imperio Romano se hace cristiano, levantan ahí mismo una catedral dedicada a la Virgen María, pero le dejaron la misma imagen de la diosa Cibele. En otras palabras, la iglesia romana católica siguió adorando a la diosa Cibele, pero ahora en vez de llamarla a la diosa Cibele, le cambió el nombre a la madre de Jesucristo, María. Pero no cambiaron la imagen, dejaron la misma diosa. Y todavía en el tiempo de hoy, eso está allí. ¿Ve? Si vemos eso, hermanos, nos damos cuenta que muchas veces se siguió adorando a los dioses paganos y le cambiaron los nombres. La Biblia nos dice que Sardis era una de las 7 iglesias del Asia Menor y tiene un mensaje duro contra la iglesia de ese momento. Si nos vamos a la historia de dónde estamos ubicados,
la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis fue la iglesia que enfrentó el levantamiento de la reforma evangélica o protestante, porque la iglesia que estaba gobernada por el imperio se corrompió a tal manera que Dios levantó a unos reformadores como Martín Lutero. Aleluya, Dios les bendiga. Donde Martín Lutero, junto con otros que fueron levantándose, levantaron la voz para reformar a la iglesia. Ahora bien, la iglesia en ese momento, como en el momento de hoy, la iglesia a nivel general está viviendo un tiempo de apostasía, o estamos viviendo un tiempo, hasta hace poco, creo, hermanos, que una de las cosas por las cuales Dios permitió la pandemia es que los que están muertos se acaben de morir espiritualmente. Los que estén vivos se afinquen más. Y los que estén tibios tienen que tomar una decisión. O se enfrían o se calientan. Y creo que Dios ha permitido esto para que tome decisiones la gente. Desde el siglo XX, a principios del siglo XX, hasta esta fecha, han ocurrido 5 pandemias en el mundo. Y muchas de ellas han llevado a la iglesia a transformarse de tal manera que han tenido repercusiones progresivas para el pueblo de Dios. Porque ¿sabe algo? Dios no está en la pandemia. Dios la permite, pero no está. Dios no tiene pandemia. Dios no tiene crisis. Está en nosotros tomar la acción de creerle a Dios, de someternos a Dios. Y hoy los que estaban fríos se enfrían más. Los que están calientes se calientan más. Y los que están tibios tienen que tomar una decisión. O se enfrían o se calientan. El que permanezca tibio, dice la Biblia, que el Señor los vomitará de su boca. ¿Y qué es una persona tibia en el Señor? Una persona tibia en el Señor es tan fácil como decir que está cohabitando en 2 reinos a la misma vez. Una persona tibia es una persona que cohabita. ¿Y qué es eso? Que vive en el imperio de las tinieblas. Le gusta, tiene cosas que le atraen y participa de cosas de las tinieblas, del imperio de las tinieblas. Y por otro lado, esa misma persona también participa del imperio de la luz. Por lo tanto, le sirve a 2 señores. ¿Y por qué está tibio? Porque por un lado recibe fuego del Espíritu caliente, escucha mensajes, va a la iglesia, se congregan, sienten la gracia de Dios, se calientan, pero por otro lado se enfrían con las cosas del mundo
Ni es tibio, porque ni es caliente, ni es frío. Sirven a dos dioses. Y eso es imposible. Y eso es imposible, agradar a Dios de esa manera. Cuando hablamos de eso, nos damos cuenta que aquí hay un señalamiento severo a la que Dios hace, que vamos a entrar ya mismito, a la iglesia de Sardis. Sardis, cuando vamos a la epistemología o a la palabra de dónde sale Sardis, Sardis significa remanente o escapados. ¿Qué pasó? Bueno, los habitantes de Sardis huyeron de las invasiones de los griegos, llegaron hasta esa meseta, eran gente que estaban huyendo, era un remanente que estaba escapando, y vieron el lugar y dijeron, este es el lugar idóneo para nosotros quedarnos. ¿Por qué? Porque alrededor de norte, sur y este, digo norte, sur, norte, este y oeste, hay un precipicio y solamente hay una entrada en el sur. Este es el lugar perfecto para quedarnos. Y ellos le llaman Sardis porque fueron los que huyeron, los que escaparon. De ahí sale el nombre de la ciudad de Sardis. Ellos pensaban que eran intocables, como les dije, pero se descuidaron. Nunca nos descuidemos, porque siempre hay un enemigo pendiente al descuido para invadirnos y atacarnos. Esta ciudad que se sentía y se llamaban los impenetrables, los que nadie los podía invadir, los que nadie podía entrar a su ciudad a saquearlo, fueron saqueados, fueron, aleluya, invadidos, aleluya, por el imperio romano, porque ellos se lo confiaron de tal manera que los vigilantes de las murallas se durmieron, y ahí fue su desgracia. No nos podemos dormir. Ahora bien, vamos a lo que nos dice la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Dice la palabra, y yo quiero que dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Fíjense que sigue el mismo patrón. Y dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Oiga, vamos a entender esto. ¿Por qué Jesús se describe como el que tiene los 7 espíritus de Dios? Porque ese significado nos da a nosotros a entender que Jesucristo es Dios. ¿Y cuáles son los 7 espíritus de Dios? ¿Usted sabía que Dios tiene 7 espíritus? 7 en 1. ¿Ah? ¿Lo sabía o no lo sabía? Ahora no lo sabe. Mire que dice aquí, el que tiene los 7 espíritus de Dios. ¿Lo dice o no lo dice? Ahora, ¿en qué lugar de la Biblia me mencionan a mí cuáles son los 7 espíritus de Dios? Vaya conmigo. Isaías capítulo 11, versículo 2. Isaías capítulo 11, versículo 2. Aleluya. Isaías capítulo 11, versículo 2. Mire, aquí nos lo dice clara y sencillamente cuáles son los 7 espíritus de Dios. Isaías capítulo 11, versículo 2. ¿Lo tenemos? Amén.
Mira lo que dice. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová. ¿Y qué dice? ¿Espíritu de qué? De sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ahí nos mencionan los 7 espíritus de Dios. Espíritu de sabiduría 1, inteligencia 2, de consejo 3, de poder 4, de conocimiento 5, de temor de Jehová y el espíritu de Jehová, que son los 7. Lo vio, ¿verdad? Ahí están los 7. Entonces, fíjense que en la visión que Juan vio del trono, del cual estaban los 7 espíritus de Dios, en forma simbólica está también representado el candelero, que son los 7 brazos que se encuentran en el lugar del santo del tabernáculo. Hoy tenemos competencia con la música, pero nada, así estamos, hermano. No hay respeto para el tiempo de Dios. Vemos entonces, hermano, que la iglesia y el Espíritu Santo debe de mantener vivo la calentura y la llenura del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos llena ahora mismo, el que toma el control de nosotros. Es por eso que Él se presenta, el Señor Jesucristo, como el que tiene los 7 espíritus de Dios, diciendo que Él es Dios. Y dice, y las 7 estrellas que se representa a las iglesias, las estrellas que iluminan. Nosotros somos una estrella en este lugar porque iluminamos este lugar a Pedernales. También nos representa con los 7 candeleros, que representa lo mismo. Ahora, mire lo que dice el Señor. Yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Definitivamente, hermano, el Señor Jesucristo le habla duro a la iglesia de Sardis, porque lo más que a Dios le molesta es que tú te presentes como algo que no eres, que quieras proyectar algo que no es real. A Dios le desagrada la hipocresía. Dios sabe cuál es la situación de nosotros y cuál es la relación que tenemos con Dios. Y esta iglesia quería proyectar que era una iglesia viva, una iglesia donde se sentía el poder de Dios, una iglesia que quería aparentar grandeza. Oiga, hermano, y esto hoy en día está siendo así en muchas iglesias que quieren proyectar vida, aleluya, con mucha tecnología, con mucha filosofía humana, con mucha sabiduría, aleluya, de mercadeo, y cómo promocionar y cómo provocar las emociones de la gente que va a la iglesia, pero están muertos porque el Espíritu de Jehová se han ido de esa iglesia. Oiga, y están muertos. Y lo triste es que los líderes de esa iglesia saben que Dios los ha abandonado. Son iglesias que no quieren decirle a la gente que el pecado es pecado.
Son gente que quiere aparentar algo que no son. Y esto es muy destructivo para una iglesia que nos diga que todo está bien, que no hay nada que mejorar. Mire, cuando un líder te dice a ti, no, la iglesia de nosotros está bien, todo está bien. Cuando a mí me dice alguien que todo está bien, que no hay nada que mejorar, automáticamente en mi cabeza se prende o se levanta una bandera y dice, aquí hay más problemas de lo que yo me imaginaba. Porque todos los que estamos aquí tenemos que reconocer que la iglesia siempre tiene margen de mejorar. Pero la iglesia que no quiera reconocer que tiene problemas, que hay que mejorar, que hay que orar, que hay que buscar el rostro de Dios, que no podemos caer en las rutinas. ¿Sabe cuántos cultos se celebran en la iglesia que no adoran a Dios? ¿Pero por qué se hacen? Porque llevamos 50 años haciendo este mismo culto. No, porque toda la vida desde que se fundó esta iglesia se ha hecho de la misma manera por año tras año, cuando hemos cambiado el propósito del Espíritu Santo, que la iglesia sea una iglesia dirigida por el Espíritu y podamos sentir la frescura y la aleluya y el mover del Espíritu en las congregaciones. Pero no queremos proyectar vida cuando seguimos las tradiciones de la iglesia. Y déjeme decirle, hermano, la iglesia evangélica en Puerto Rico son una iglesia llena de tradiciones que ya no honran a Dios. No. Mire si es así, que el Espíritu de Dios levanta a alguien de la iglesia y dice, no, vamos a hacer un culto diferente porque Dios quiere que se haga diferente. La junta de la iglesia muchas veces están compuestas por gente que lleva años en la misma iglesia y dice, no, eso nuevo, tú llegaste hace poco, eso no se puede cambiar porque aquí llevamos tantos años en lo mismo. Y no se le da paso al Espíritu Santo. Tenemos que cuidarnos de eso, hermanos. Tenemos que ser una iglesia que entendamos que el Espíritu de Dios es el que dirige nuestras congregaciones y Él hace como Él quiere y aleluya, y este culto se hace de esta forma si el Espíritu lo quiere, porque si el Espíritu lo quiere de otra manera, amén, aleluya. Así que Sardis venía de una iglesia ya llena, una iglesia que era trabajadora, una iglesia con lindos cánticos, una iglesia con preciosas oraciones. Oiga, usted no se ha dado cuenta que hay gente que se paran a orar y usted dice, wow, ¿cómo ese hermano ora? Oiga, si alguien le pudiera decir a ese que bajara esa música. Alabado sea el Señor. Aleluya. Mira, Sara, mira a ver si tú le puedes decir que baje un poquito la música, que nos afecta, que no tenemos luz y nos hace competencia. Así que, alabado sea el Señor. Si vemos eso, hermano, hay gente que ora, aleluya, y cualquiera diría que wow, qué grande oración. Pero ¿sabe qué, hermano? Su fruto de esa persona nos dice lo contrario.
Nos dice lo contrario. ¿Por qué? Porque oran muy lindo, oran con mucha palabrería, pero la realidad de las cosas es que su vida no está en la misma sintonía de su oración. Aleluya. La iglesia de Sardis era así. Una iglesia que pensaba que estaba viviendo, pero estaba ¿qué? Muerta. El Señor dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante del Señor. Fíjense que su fe estaba como muerta. Y una fe que es muerta es una fe que no tiene esperanza. Porque la fe dice, ¿qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si yo no tengo fe, yo no espero, yo no confío, no puedo esperar nada de Dios. ¿Por qué? Porque no tengo esperanza. Y este pueblo era así. Y hay muchos cristianos que están de la misma manera, que dicen que están vivos, pero no tienen fe. El miedo se lo está comiendo. El miedo lo destruye. Y esto hace que vivan una vida hipócrita, de hipocresía. Porque ante la gente quieren proyectar que son cristianos. Ante la gente quiere proyectar los domingos que le sirven a Dios. Pero durante la semana cometen todo tipo de pecado. ¿Ah? Entonces, están aparentando. Y nosotros no podemos vivir así. No podemos ser cristianos mundanos. Y hoy en día es lo más que abundan los cristianos mundanos. No es nada, es una cervecita, par de cervecita, no, eso no es malo. Malo es embojacharse. No es malo darse par de tragos. No, eso no es malo. No es malo. Hoy en día, para que usted vea los cristianos mundanos, no es malo jugar un pega 3, una loto, a ver si me pego. Y si le pego, pastor, le traigo el diezmo. Si yo me entero que usted se pegó en la loto y me viene a traer un diezmo de la loto, le digo que prendo al diablo y no lo acepto. No lo acepto. Si yo sé que ese dinero vino de la loto, no lo acepto. Le digo, no, hermano, no. ¿Por qué? ¿Eso vino de parte de Dios? No. Hoy tenemos que entender que Dios nos llama a nosotros a vidas santas. Vidas que no sean comprometidas por Satanás. No podemos aparentar que estamos vivos, pero por dentro estamos muertos. Esto significa que si nosotros vivimos una vida que aparenta estar viva, pero estamos muertos, eso produce en nosotros, aleluya, que no seamos cristianos productivos, sino que somos, aleluya, cristianos sin sal. ¿Cuántos de los que están aquí, aleluya, han utilizado la sal que ha perdido su sabor? ¿A usted nunca le ha pasado que la sal se ha mojado y se hace como piedra y después usted la quiere usar y no sabe a nada? Son insalubles, no sirve para nada. ¿Qué hay que hacer con ella?
botarla, porque cuando la sal pierde su toque de sazón, no sirve para nada. Así es la iglesia. Y el diablo quiere compartir con nosotros eso, que seamos improductivos, que nos envolvamos en las cosas del mundo. Por eso es tan peligroso la doctrina de la prosperidad que viene y sale de lo más profundo del diablo, porque nos quiere vender la idea y la razón de que si no tenemos riqueza somos pobres, y nos quiere cambiar. En vez de ser un cristiano buscando el espíritu, lo hace un cristiano apoderándonos de las terrenales y de las cosas del mundo, y nos separa de Dios. Es importante, hermano mío, que comencemos a vivir, porque Jesucristo le dice a esta iglesia: mira, lo que está haciendo no son obras perfectas, no lo estás haciendo bien. Y dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guardado, y arrepiéntete, si no verás, vendré sobre ti como ladrón, y no sabré a qué hora vendré sobre ti. Jesucristo siempre da la oportunidad a que los que están en pecado se arrepientan, pero ellos tienen que tomar la acción de arrepentirse. Ahora, Dios nos invita a cómo podemos hacer cuando una iglesia está muerta, cuando una persona tiene que revivir. Lo primero es, hermanos, reconocer hasta dónde hemos caído. Reconocer cuáles son nuestras faltas. Reconocer qué estamos escuchando y qué estamos haciendo. Es importante que comencemos a vigilar, que no seamos como aquel pueblo, aquellos soldados que se durmieron y permitieron que su ciudad fuera saqueada. El que está muerto necesita al Espíritu Santo. Te traigo buena noticia. Necesita que el Espíritu Santo haga como aquel que tiene un paro cardíaco, le dé una sobredosis de energía para que su corazón se active y comience a volver a vivir. Necesita descansar en el Señor. Una persona que está, aleluya, bajo un paro cardíaco, que está muriéndose, necesita descanso. Lo tercero es que tiene que alimentarse bien. No es comer cualquier porquería, no es comer para comer, sino que el que está siendo revivido, el que se ha pasado por un problema cardíaco, primero tiene que recibir la medicina correcta. Segundo, tiene que descansar en aleluya, y nosotros decimos descansar en el Señor. Tercero, alimentarse de forma saludable. Cuarto, hacer ejercicio. Hacer ejercicio. El inmovilismo. ¿Y qué es esa palabra? El yo detenerme sin hacer nada. Si yo estoy todo el día sin moverme, sin ejercitarme, y estoy todo el día en la cama, todo el día en el sofá viendo televisión, y no hago ejercicio, al momento voy a engordar y no voy a tener vida saludable. Ahora yo tengo la ventaja que yo cojo un pejito por la mañana
uno chiquito que tengo nuevo, le doy la vuelta y ahora tengo que sacar el grande porque se pone celoso también. Y hago ejercicio por la mañana y por la tarde. Es importante, hermano, que hagamos eso. Dice, pero tiene unas pocas personas en Sardis que no han manchado su vestidura y andarán conmigo en vestidura blanca porque son dignas. Escuche bien esto que le voy a decir. En toda iglesia que tiene problemas con Dios, siempre hay un remanente fiel. Le voy a decir más. El día que Cristo venga, viene a buscar a su pueblo remanente, a su pueblo que no ha doblado su rodilla a la mundanalidad, que no ha doblado su rodilla a las cosas del mundo, sino que se ha mantenido fiel a Dios en vida santa y separada para el Señor. Siempre hay un remanente. ¿Y qué dice el Señor? Ahí viene la promesa. A ese remanente, dice el Señor. Dice el 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre en el libro de la vida. Quiere decir que se puede, ¿qué? Se puede borrar un nombre que estaba en el libro de la vida. Si no hace lo correcto y se va al mundo. Por eso es tan peligroso aquellas personas que se van al mundo y se devuelven al pecado. En Puerto Rico, el 100%, escuche bien lo que le voy a decir. En Puerto Rico, el 100% de la gente ha escuchado la palabra de Dios. Porque esta es la tierra por millas cuadradas con más radio y con más televisión cristiana. En todos los sistemas, Dish, el otro, ¿cuál es? Cable TV, Liberty, DirecTV, en televisión con antena digital o análoga, siempre va a haber un canal cristiano. En Puerto Rico le tenemos que predicar a gente que le han dado la espalda a Dios y se han vuelto al pecado, y la gran mayoría de la gente que no va a la iglesia son gente apartada de los caminos del Señor. Y ahí es donde tiene que tener cuidado usted. Porque una persona que ha gustado del evangelio y se vuelve atrás y se convierte en pecador, aquí me dice que su nombre puede ser ¿qué? Borrado. Quiere decir que en el cielo hay lápiz y goma. Por eso yo me tengo que cuidar de no volverme atrás. Y dice, y el que confesare su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que permanezca en el Señor, el que resista hasta la venida de Jesucristo o hasta el momento de tu muerte, el que resista, dice, que será vestido con vestidura blanca. Oiga, será parte del cuerpo de Cristo. Y termina diciendo, el que tiene oído, ¿qué? Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cuidémonos. Este es el mensaje, este es el resumen de este mensaje. Cuidémonos de no decir que estamos bien delante de Dios y no lo estemos. Cuidémonos.
Que no queramos proyectar que estamos vivos en el Señor, pero servimos a dos señores. Estamos con Dios y estamos con el diablo. Y esas personas están muertas, dice el Señor, porque aparentan que están vivas, pero están muertas. Tengamos cuidado de eso. Escudriñémonos y pensemos cómo vivimos nosotros delante del Señor. Si nuestra vida vive en vida santa y separadas para Dios, amén. Pero si nuestras vidas todavía hay tentaciones al pecado y volver aleluya, al reino de la muerte, al reino de la oscuridad, entonces arrepintámonos y digamos al Señor: toma control de mí. Hoy es el día de arreglar nuestras vidas con el Señor. Amén. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, delante de tu presencia estamos. Te damos gracias, Señor, porque hoy hemos tenido este servicio sin energía eléctrica, pero hemos vencido. Gracias por este pueblo que se ha presentado para adorar y bendecir tu nombre. Tú conoces, oh Dios, los que están vivos y aquellos que aparentan estar vivos pero están muertos. Revélatele a sus corazones y permite que puedan tener un cambio radical en sus vidas. Que tú le des un electroshock, Padre, que lo avives, que lo levante de su muerte, se arrepientan de sus pecados y puedan alcanzar vida y vida eterna. Yo te doy gracias, Señor, por este pueblo, por los que nos van a ver y lo estaban viendo a través de las redes sociales. Bendícelo de igual manera. Y te pedimos, Señor, tu protección y tu cuidado en el nombre de Jesús. Amén. Alabado sea